El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El silencio de la noche se extendía sobre las tierras extremeñas como un manto pesado y oscuro que parecía devorar cualquier rastro de esperanza en las calles de Cáceres. La ciudad dormía bajo el arrullo de un viento frío que soplaba desde las sierras trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y el presagio de una tragedia que quedaría grabada en la memoria colectiva de sus habitantes. Era el mes de marzo y el invierno se resistía a marchar dejando tras de sí mañanas de escarcha y noches de un frío absoluto que calaba hasta los huesos. En medio de aquella calma aparente un hombre llamado Segundino Barreiros se preparaba para cumplir con su jornada de trabajo como lo había hecho durante tantos años de su vida dedicada al volante. Segundino era un hombre de costumbres sencillas, un trabajador incansable que encontraba en su taxi no solo un medio de vida sino un refugio desde el cual observaba el fluir de la existencia ajena. Aquel vehículo era su segunda casa, un espacio lleno de historias compartidas con pasajeros anónimos que subían y bajaban dejando tras de sí jirones de sus propias vidas. Pero aquella noche el destino le tenía reservado un encuentro que no figuraba en sus planes ni en sus sueños más oscuros. En un rincón de la ciudad una sombra guardaba con la paciencia de quien no tiene nada que perder y todo por destruir. Se trataba de Florencio Domínguez García, un joven cuyo espíritu se encontraba enredado en una red de obsesiones y resentimientos que lo habían alejado de la senda de la cordura. La historia de Florencio no comenzó con un arma en la mano sino con un corazón que latía con una intensidad peligrosa por una mujer llamada Emilia. El amor que sentía por ella se había transformado con el tiempo en una posesión enfermiza, en una necesidad de control que asfixiaba cualquier posibilidad de felicidad. La relación entre ambos estaba marcada por la tragedia y el rechazo de una familia que veía en el joven a una amenaza constante. El padre de Emilia, un hombre protector y severo, no estaba dispuesto a permitir que aquel romance prosperara, y su oposición se convirtió en el motor que impulsó a Florencio hacia el abismo. Hubo denuncias, enfrentamientos y una sensación creciente de injusticia que fue carcomiendo la moral del muchacho hasta dejarlo convertido en un ser errante y desesperado. El nacimiento de un hijo fruto de aquella unión prohibida no trajo la paz sino que aumentó la tensión y la sensación de asfixia económica. Florencio se veía a sí mismo como un paria, un hombre despojado de su hogar y de su familia, vagando por las calles con la mente nublada por la rabia y la necesidad. Fue así como llegó a la conclusión de que necesitaba dinero a cualquier precio, una suma que le permitiera recuperar lo que creía haber perdido o al menos huir de una realidad que lo atormentaba. Aquella noche de marzo Florencio detuvo el taxi de Segundino con un gesto mecánico, ocultando tras su apariencia de pasajero normal la oscuridad que bullía en su interior. Pidió ser llevado hacia el puerto de Honduras, un paraje solitario y elevado donde las nubes suelen besar las cumbres de las montañas. El viaje comenzó en silencio, con el único sonido del motor rompiendo la quietud del paisaje. Segundino, acostumbrado a los viajes nocturnos, no sospechó nada extraño en aquel joven que permanecía callado en el asiento trasero. A medida que el coche ascendía por las curvas sinuosas de la carretera, las luces de la ciudad se fueron desvaneciendo hasta convertirse en pequeños puntos brillantes en la lejanía. El paisaje se volvía cada vez más agreste y desolado, con árboles que parecían garras estirándose hacia el cielo bajo la luz mortecina de la luna. Al llegar a un descampado en la zona más alta del puerto, Florencio pidió que se detuviera el vehículo. En ese instante el tiempo pareció congelarse. El frío del exterior se filtró en la cabina mientras la violencia estallaba de forma repentina y brutal. Sin mediar palabra, el agresor acabó con la vida del trabajador, arrebatándole no solo su existencia sino también la dignidad de una muerte tranquila. El motivo de aquel acto atroz fue el robo de apenas 3.000 pesetas, una cifra insignificante que contrastaba de manera macabra con el valor de la vida perdida. Florencio abandonó el lugar dejando tras de sí un cuerpo que pronto quedaría cubierto por la escarcha de la madrugada, un hombre que ya nunca regresaría a su hogar ni volvería a saludar a sus compañeros en la parada del centro. El descubrimiento del cadáver al día siguiente provocó una ola de indignación y miedo que recorrió cada rincón de Cáceres. La noticia voló de boca en boca, llenando de espanto a una población que no estaba acostumbrada a que el mal se manifestara de una forma tan cruda y cercana. El gremio de los taxistas, sintiéndose vulnerable y golpeado en su propio corazón, decidió paralizar sus servicios en señal de protesta y duelo. Durante 2 días las calles de la ciudad permanecieron vacías de los característicos coches blancos, creando un silencio sepulcral que hablaba más que cualquier palabra.
El entierro de Segundino fue una manifestación multitudinaria de dolor, con sus compañeros cargando el féretro sobre sus hombros mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas curtidas por el sol y el cansancio. La ciudad entera se volcó con la viuda y la hija del fallecido, intentando ofrecer un consuelo que parecía imposible de alcanzar. Mientras tanto, la justicia comenzaba a mover sus piezas para dar caza al responsable de aquel horror. Florencio había huido hacia el sur, buscando refugio en la provincia de Murcia, donde pensaba que su rastro se perdería en la inmensidad de la costa y el bullicio de la ciudad. Sin embargo, su naturaleza violenta no tardó en manifestarse de nuevo. En el año 1984 fue detenido tras cometer una agresión sexual y 2 robos con violencia extrema. Fue entonces cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y su vinculación con el crimen del taxista en Cáceres salió a la luz. Ingresó en el módulo 2 de la prisión murciana, un lugar de muros altos y celdas estrechas donde el tiempo parece detenerse en una monotonía asfixiante. Pero ni siquiera la privación de libertad logró aplacar sus demonios internos. Desde su encierro, Florencio comenzó a escribir decenas de cartas dirigidas a la madre de Emilia, la mujer que representaba para él el origen de todas sus desgracias y el objeto de sus obsesiones. Aquellas misivas estaban llenas de reproches, de peticiones desesperadas y de una fijación que no conocía límites, demostrando que su mente seguía atrapada en el pasado y en la historia de amor que se había tornado en odio. Los años de reclusión transcurrieron entre el silencio de la cárcel y los recuerdos de las noches frías en la montaña. A pesar de la gravedad de sus actos, la ley le permitió recuperar una libertad que pronto demostraría ser un error trágico para la sociedad. Una vez fuera de los muros de la prisión, la sed de violencia de Florencio despertó con una fuerza renovada, como si el tiempo de inactividad solo hubiera servido para afilar su instinto asesino. En el mes de agosto de un año posterior, el horror regresó a las carreteras españolas. En la localidad leonesa de Bembibre, un nuevo taxista fue hallado sin vida, víctima de un ataque que guardaba inquietantes similitudes con el asesinato de Segundino Barreiros. La sombra del depredador volvía a acechar a aquellos que trabajaban de noche, extendiendo un velo de terror por toda la geografía nacional. No contento con aquel crimen, Florencio se desplazó hacia Salamanca, donde en un periodo de apenas 20 días intentó acabar con la vida de 2 personas más. El pánico se apoderó de la zona, con ciudadanos que evitaban salir solos a la calle y taxistas que extremaban las precauciones ante cualquier pasajero que les resultara sospechoso. La policía montó un dispositivo especial, conscientes de que se enfrentaban a un hombre que no tenía respeto por la vida ajena y que actuaba movido por impulsos que escapaban a toda lógica racional. La captura final se produjo en un entorno que contrastaba de manera casi surrealista con la oscuridad de sus actos. Ocurrió en una feria, entre luces de colores, música estridente y el olor a algodón de azúcar y pólvora de los petardos. Allí, rodeado de familias que buscaban un momento de diversión, los agentes lograron identificar y reducir a Florencio. En el momento de su detención portaba un arma cargada, dispuesta para ser utilizada de nuevo si hubiera sido necesario. Las pruebas balísticas fueron contundentes y no dejaron lugar a dudas sobre su autoría en los recientes ataques. El juicio que siguió fue seguido con avidez por los medios de comunicación y por una sociedad que exigía justicia para las víctimas. En la sala de vistas, Florencio se mostró como un hombre frío, capaz de relatar sus crímenes con una indiferencia que helaba el alma de los presentes. Se escucharon los testimonios de los supervivientes, el dolor de las familias destrozadas y el análisis de los expertos que intentaban descifrar qué pasaba por la mente de aquel hombre para convertir una historia de amor en una crónica de sangre. La sentencia fue ejemplar, condenándolo a una pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor. La justicia cerraba así un capítulo oscuro, pero las cicatrices en las familias afectadas y en el gremio de los taxistas tardarían mucho tiempo en sanar. La historia de Florencio Domínguez García queda como un recordatorio de los abismos a los que puede descender el ser humano cuando la obsesión y el resentimiento toman el control de sus actos. Es el relato de vidas truncadas por la avaricia y la locura, de hombres que salieron a trabajar una noche y nunca volvieron a ver el amanecer, dejando tras de sí un vacío que ni el paso del tiempo ni la justicia pueden llenar por completo. Cáceres recordó durante décadas aquel puerto de Honduras, aquel frío de marzo y la figura de un hombre trabajador llamado Segundino que se convirtió en el primer capítulo de una de las historias más negras de la delincuencia en España. La calma regresó a las calles y los taxis volvieron a recorrer las ciudades, pero el eco de los disparos y el llanto de los que se quedaron perduraron como un susurro en el viento que sopla desde la sierra recordándonos que la oscuridad siempre aguarda su oportunidad.
La vida de Segundino Barreiros fue la de un hombre que amaba su oficio y su ciudad, alguien que conocía cada rincón de aquellas calles y que siempre tenía una palabra amable para quien se sentaba en su coche. Su pérdida dejó un hueco imposible de llenar en su hogar, donde su silla vacía en la mesa se convirtió en un monumento silencioso al dolor. Su esposa y su hija tuvieron que aprender a vivir con la ausencia, a caminar por una ciudad que ahora les recordaba constantemente la tragedia que les había arrebatado a su ser más querido. Por otro lado, la figura de Florencio representa el fracaso de la redención en ciertos casos extremos donde la maldad parece estar arraigada en lo más profundo del ser. Su paso por la prisión no sirvió para rehabilitarlo, sino para alimentar su odio hacia el mundo exterior y hacia aquellos que consideraba culpables de su situación. Las cartas que escribía desde la cárcel eran el reflejo de una mente que no aceptaba su responsabilidad y que buscaba culpables en los demás, especialmente en la familia de Emilia, a quien culpaba de haber destruido su felicidad. La libertad condicional de la que disfrutó fue el desencadenante de una nueva tragedia que pudo haberse evitado si se hubiera valorado correctamente el peligro que representaba. Los crímenes de Bembibre y los intentos de homicidio en Salamanca fueron la confirmación de que su sed de sangre no se había apagado con los años. La sociedad española se preguntó cómo era posible que un hombre con tales antecedentes hubiera podido estar de nuevo en las calles poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes. El debate sobre las penas y la reinserción se reabrió con fuerza, impulsado por el dolor y la indignación de quienes habían sufrido sus ataques. La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron un trabajo impecable de coordinación para lograr su captura definitiva, demostrando que al final el peso de la ley acaba cayendo sobre aquellos que deciden vivir al margen de ella. La detención en la feria fue un momento de alivio para todos, el final de una pesadilla que se había prolongado durante demasiado tiempo. Mientras Florencio regresaba a la sombra de los muros carcelarios, las víctimas buscaban la forma de reconstruir sus vidas a pesar de las secuelas físicas y psicológicas que les habían dejado aquellos encuentros con el mal. El recuerdo de aquellos días de terror permanece vivo en la memoria de los taxistas de Castilla y León y de Extremadura, quienes cada año rinden homenaje a sus compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. La figura de Segundino Barreiros se ha convertido en un símbolo de la lucha de un gremio que se enfrenta cada noche a la incertidumbre y al peligro para prestar un servicio esencial a la comunidad. Su historia nos enseña que detrás de cada noticia de sucesos hay personas con nombres y apellidos, con familias que les esperan y con sueños que quedan interrumpidos por la violencia sin sentido. La crónica negra de España tiene muchos nombres, pero pocos tan inquietantes como el de aquel hombre que empezó matando por 3.000 pesetas y terminó convirtiéndose en una sombra que acechaba en las carreteras. Hoy el puerto de Honduras sigue siendo un lugar de una belleza natural impresionante, donde el aire es puro y el silencio absoluto invita a la reflexión. Sin embargo, para quienes conocen la historia, ese paraje siempre estará ligado a la noche en que la vida de un taxista se apagó bajo el frío de marzo. Las nubes siguen bajando a las cumbres y el viento sigue soplando con la misma fuerza, pero hay algo en la atmósfera que recuerda que allí se cometió una injusticia que clamó al cielo. El relato de estos hechos no es solo un ejercicio de memoria, sino una advertencia sobre la fragilidad de nuestra seguridad y sobre la necesidad de proteger a quienes trabajan mientras los demás descansan. La historia de Florencio Domínguez García es el espejo de una época y de una forma de entender la criminalidad que afortunadamente hoy contamos con mejores herramientas para combatir. Pero el dolor no entiende de épocas ni de herramientas, el dolor es un sentimiento universal que une a todas las víctimas en un solo grito de justicia y dignidad. Recordamos a Segundino y a todos los que vinieron después, no por la forma en que murieron sino por la forma en que vivieron y por lo que representaron para sus comunidades. Que su recuerdo nos sirva para valorar la paz en la que vivimos y para no olvidar nunca que la libertad es un bien precioso que debemos defender cada día. El camino que recorrió aquel taxi hacia su destino fatal es ahora una ruta transitada por turistas y amantes de la naturaleza que desconocen que entre aquellas piedras se derramó la sangre de un hombre bueno. La historia se escribe con actos de valentía pero también con tragedias que nos obligan a mirar hacia los rincones más oscuros de la condición humana para intentar comprender lo incomprensible. Florencio ya no es más que un nombre en un expediente judicial, un anciano que quizás reflexione o quizás no sobre el rastro de destrucción que dejó tras de sí. Pero las vidas que cegó y las familias que rompió son una realidad que perdura mucho más allá de las sentencias y de los años de cárcel. La memoria es el único lugar donde los muertos pueden seguir vivos y donde las injusticias pueden encontrar algún tipo de reparación moral. Por eso es importante contar estas historias con respeto y rigor, sin caer en el amarillismo pero sin ocultar la dureza de los hechos.
Cáceres, Salamanca, Bembibre y Murcia son los escenarios de un drama que unió a diferentes provincias en un sentimiento común de rechazo hacia la violencia. Que el sacrificio de Segundino Barreiros no haya sido en vano y que su nombre sea siempre recordado como el de un mártir del trabajo y un hombre que, por encima de todo, solo quería ganarse la vida honradamente. La noche vuelve a caer cada día sobre las tierras de Extremadura, y los faros de los taxis siguen iluminando el camino de aquellos que necesitan llegar a su destino, en una danza eterna de movimiento y esperanza que no se detiene a pesar de las sombras del pasado. La ciudad sigue creciendo, las generaciones cambian y los recuerdos se van desdibujando con el tiempo, pero la esencia de lo que ocurrió en aquel puerto de montaña permanece inalterable como una lección que no debemos olvidar. El valor de la vida humana es incalculable y ninguna cantidad de dinero ni ninguna obsesión personal pueden justificar el arrebato de la existencia ajena. Florencio Domínguez García pasará a la historia como el asesino de taxistas, un título que lleva consigo el estigma de la crueldad y la sinrazón. Pero Segundino Barreiros pasará a la historia como el hombre que con su muerte unió a una ciudad entera y que recordó a todos la importancia de la solidaridad y el respeto mutuo. Que el descanso de los que se fueron sea eterno y que la paz de los que se quedaron sea profunda y duradera, mientras el mundo sigue girando y las historias se siguen contando bajo la luz de las estrellas que alguna vez fueron testigos de lo que nunca debió suceder en aquel puerto de Honduras. La noche se retira finalmente dejando paso a un nuevo día, un día donde el sol brilla sobre las murallas de la ciudad vieja y donde el recuerdo de Segundino se mezcla con el murmullo de la gente que camina hacia sus quehaceres cotidianos. La vida sigue su curso imparable, pero hay un pedazo de historia que siempre nos pertenecerá a todos, una historia de dolor y de justicia que merece ser narrada para que el olvido no gane la batalla final. Cáceres siempre guardará en un rincón de su corazón la memoria de aquel taxista que se fue demasiado pronto, víctima de un destino cruel y de un hombre que perdió el alma en el camino de sus propias obsesiones. Así termina el relato de una de las crónicas más tristes y violentas de nuestra tierra, una historia que nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz que brilla para recordarnos quiénes somos y qué es lo que realmente importa en este viaje que llamamos existencia. Los campos de Extremadura, con sus encinas y sus riscos, son mudos testigos de todo lo que ha pasado y de lo que está por venir, manteniendo el secreto de los hombres y de sus actos bajo el cielo inmenso. La justicia terrenal hizo su trabajo, pero la justicia del tiempo es la que realmente pone a cada uno en su lugar, dejando que la maldad se desvanezca en la indiferencia mientras que la bondad y el trabajo honrado permanecen como pilares de nuestra cultura. Segundino Barreiros, Florencio Domínguez García, dos nombres unidos para siempre por una noche fatal en el puerto de Honduras, un encuentro que cambió el curso de muchas vidas y que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la paz social. Que nunca más se vuelvan a repetir hechos como estos y que la seguridad de los trabajadores sea siempre una prioridad absoluta en nuestra sociedad. Con estas palabras cerramos el círculo de una historia que nunca debió ser escrita pero que ahora forma parte de nuestro patrimonio de sombras y de luces. La paz de las montañas extremeñas vuelve a reinar y el silencio del puerto de Honduras solo es roto por el canto de los pájaros y el susurro de los árboles, como si la naturaleza intentara borrar las huellas de lo que el hombre fue capaz de hacer en un momento de locura. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención.